Hola, sean bienvenidos a esta nueva serie de videos. Esta vez vamos a aprender a sacar el máximo provecho a la nueva calculadora de Casio, la ClassWiz, en su versión CW. Vamos a aprender a configurarla, a realizar cálculos básicos como este, no tan básicos como este otro, a resolver ecuaciones, a realizar datos estadísticos y muchas otras cosas más. Te invito a que te quedes a este primer video y aprendas con nosotros cómo empezar a manipular esta calculadora. Vamos a ello. Primero que nada, mencionar que si no tienes este modelo de calculadora, la FX 579N1 LAS en su versión CW y quieres tener el emulador de la misma, te voy a dejar un video acá arriba para que veas cómo obtenerlo legalmente desde la página de Casio. Además, mencionar que este tutorial va a estar en una actualización constante. Iremos desde lo más básico, como el video de ahora, a aspectos más avanzados. El playlist del mismo lo puedes encontrar en la descripción, acá arriba en la tarjeta insertada o en el comentario fijado. Sin más preámbulo, vamos ya con los detalles. Lo primero que podemos notar es que los botones ahora son redondos en comparación a la ClassWiz anterior, que eran cuadrados. Aparte de ello, desaparecieron las teclas Shift y Alpha, y el Shift ahora es simplemente este dorado que está por acá. Sigue cumpliendo su misma función de activar las funciones secundarias de la calculadora. Aparte que seguimos teniendo la misma cruceta por acá, pero ahora tenemos el botón OK en el centro. Ese botón y el botón Exe van a cumplir la misma función. ¿Okay? Es como el resultado del igual. Visualmente, el menú que antes accedíamos desde acá, ahora en la nueva calculadora lo vamos a observar desde el botón Home. Pueden ver que su aspecto ha cambiado bastante, ahora viene con los subtítulos de qué es cada una de esas partes. Dentro del botón Home, como vemos, tiene algunas características similares: calcular, tablas, ecuaciones, distribuciones, estadística. Tal vez de las novedades que podemos encontrar ahora, las encontramos bajando un poco más. Por ejemplo, la parte de vectores. Tal vez los cambios más evidentes se ven un poco más abajo, donde aparece matriz, vectores, seguimos teniendo radio, seguimos teniendo proporciones, pero por ejemplo ahora tenemos el Matbox, que eso hablaremos mucho más adelante. Recuerden que por ahora estamos conociendo un poco su interfaz. Muy importante, si están trabajando desde el emulador y por ejemplo necesitan usar el modelo anterior, desde este botón lo podemos seleccionar. Vean que por acá tenemos el modelo tradicional. Aprovechando que estamos desde el emulador, vamos a sacar la ventana para que puedan ver ampliados los comandos que se ven en la pantalla y todavía más importante, vamos a proyectar los pasos de las teclas que estamos utilizando. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es configurar el idioma. Como ven, el menú Home está en inglés, vamos a pasarlo en español. Como es la versión LA, que es de Latinoamérica, podemos cambiar el idioma, evidentemente inglés, español o portugués. Veamos cómo hacerlo. Para ello, lo primero que vamos a hacer es salir de este menú y vamos a irnos a los botones de configuración, este que está por acá. Nos aparecen varias opciones que de momento todas están en inglés. Vamos a bajar hasta System Settings. Ingresamos ahí con la flecha y ven que en la tercera opción ya nos aparece el lenguaje. Como les decía, tenemos la versión inglés, español y portugués. Vamos a ponerla en español. Ahora podemos ver que si vamos a Home, todos los comandos están en español. Como en este video nos vamos a dedicar un poco más nada más a la configuración, vamos a explorar un poco por acá. Dentro de los ajustes de la calculadora, podemos ver que se nos plantea la opción de entrada y salida, cómo queremos que sea la salida o la entrada de dígitos. Si queremos configurar la unidad angular en grados hexadecimales, en radianes, incluso, tal vez de las más delicaditas o más importantes, el formato de número. Podemos fijar la cantidad de decimales, cuántos queremos usar, o incluso, si vamos a trabajar con notación científica, cómo queremos que salgan representados nuestros datos, o la configuración normal, que es donde estamos ahora. Pueden ver aquí las dos opciones que tenemos planteadas. Regresemos un poco más. Podemos ver por acá la simbología de ingeniería, si queremos activarla o desactivarla, dependiendo de sus funciones. Además de eso, tenemos otros más. Este tal vez son los más importantes para nuestros primeros cálculos, cómo queremos el resultado de una fracción. Si queremos que salga como fracción mixta, por defecto está por fracción impropia, pero si queremos que la respuesta aparezca mixta, simplemente seleccionamos y ya debería aparecer. Recuerden que estos ejemplos los vamos a ver más adelante. Ahora estamos solo en configuraciones. Además, por acá podemos ver cómo queremos que aparezca el resultado del número complejo. Este, que tal vez es muy importante, este sí lo vamos a explorar, el separador de dígitos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo tengo una cantidad muy grande, como esta, tal vez me pueda confundir si es 1.256.000 o 125.000. Para eso es esa configuración. Veamos lo que podemos hacer.
De nuevo, en ajustes de calculadora, voy a bajar hasta separador de dígitos y lo vamos a activar. Vean lo que sucede ahora. Ahora salen separados y me queda más claro que es 1.256.000. Como te decía, esto es cuestión de gustos. Dentro de las otras configuraciones, en ajustes del sistema, podemos modificar este que es muy importante, el contraste. Evidentemente este es un emulador, no me va a dejar, pero en una calculadora física, tal vez cuando le damos códigos QR, a veces vamos a necesitar un poco más de potencia. Por aquí, como te decía, es el emulador, no va a pasar mucha situación. Tenemos el apagado automático, si queremos que se apague a los 10 minutos de no usar o a los 60 minutos, evidentemente para ahorrar un poco de batería. Idioma, ya lo vimos, ahora sí está en español. Y tenemos las tres opciones ya mencionadas. Tenemos esta otra opción, si queremos que la fuente sea normal o pequeña, el tamaño probablemente. Y por acá, los códigos QR en su versión que la querramos usar. Esta parte es muy importante. Si recuerdan, en la ClassWiz, la versión anterior, para resetear la calculadora hacíamos Shift 9 3 igual igual, ¿verdad? En este caso tengo que ingresar desde los comandos que están por acá en configuración. Recuerden, esto es importante, lo vamos a empezar de cero. Es configuración, reiniciar, y aquí viene todo lo que queremos hacer. Si queremos reiniciar los ajustes y los datos, le damos que sí. Si queremos borrar las memorias, que esto lo vamos a ver más adelante en uno de los videos, o simplemente si queremos borrar o reiniciar todo, vamos a darle que sí, y ya tendríamos limpia toda la calculadora. Y ya por último tenemos la opción de comenzar para empezar a usarla. Ok, eso sería todo para empezar con las configuraciones y los aspectos visuales de la calculadora. Si quieres ver nuestros primeros cálculos, te espero en el siguiente video. Puedes encontrarlo en la descripción del video y en la tarjeta insertada arriba.